Si aún no te has suscrito a mi canal de YouTube de Sistema.0, ve ahora mismo y suscríbete. Activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que yo suba nuevo contenido en esta plataforma. Aquí vas a poder encontrar bastantes videos y mucha información de valor que seguramente va a ser de utilidad para ti en tu despertar espiritual, en tu desarrollo personal y para muchas otras cuestiones que tienen que ver con el día a día. Vas a poder encontrar algunos podcasts, algunas entrevistas, algunos blogs y algunos otros materiales como un seminario completo de 4 horas sobre la revolución de la conciencia y algunas masterclass que te van a ser de mucha utilidad. Ve ahora mismo, suscríbete a Sistema.0, donde tú eres el origen de todas las cosas. Te veo allí. Adquiere mi libro, El Camino del Maestro, en su nueva edición 2020 corregida y aumentada. Disponible para Amazon Kindle y versión PDF descargable, o sé de los primeros 100 en recibir un ejemplar físico autografiado. Se hacen envíos a todo el mundo. Además, incluye un manual de trabajo de 21 días con ejercicios prácticos y podrás acceder a material audiovisual guiado. Visita la tienda de Facebook de Shiny the Mice para conseguir tu copia. Recuerda, date cuenta de que el único maestro eres tú mismo. Dicen por ahí que cuando algo va a salir mal, puede salir peor. La ley de Murphy. Pero bueno, ya nos pasamos para acá para Facebook. Les había dicho que en YouTube, pero nos pasamos para acá para Facebook porque eh, pues esta chingadera tuvo problemas con la conexión. eh, Tuvo problemas con la conexión y bueno, pues ya mejor nos pasamos para acá para no tener bronca. Pues bienvenidos nuevamente. Bienvenidos nuevamente a este espacio. Muchas gracias a la gente que ya se conectó en YouTube. No sé, la vez pasada yo me percaté que había muchos problemas de conectividad y pues es el mismo ancho de banda, el mismo software, la misma computadora. Entonces, pues la verdad no entiendo por ahí qué pase. Mm, Algo tiene que ver a lo mejor con la configuración del software que estoy ocupando. Demonios, tengo una astilla aquí que me está jodiendo el dedo. Aquí ya la vi. Puta, para quitármela va a hacer un cohete. Este. Y pues bueno, ni hablar. Nos vamos a pasar para acá. Yo creo que se me acaba de ocurrir una idea, de hecho, para futuras emisiones. Es que estoy tratando de ver aquí una astillita. Para futuras emisiones, lo que voy a hacer es transmitir por acá, pero ya lo voy a hacer a través de la página de Sistema.0, recasteando a Shiny the Mice. Y después voy a subir los videos a YouTube. Y ya, pues quien quiera verlos en YouTube, pues chingón, ¿no? Y bueno, bienvenidos gente, mi nombre es Carlos del Ángel. Para quienes no me conocen, pues yo soy facilitador de temas de desarrollo personal. Soy autor del libro El Camino del Maestro, como acaban de ver por ahí. Está disponible en su versión física, en su versión digital lo pueden adquirir a través de las ligas que aparecen aquí abajo en la descripción del video. Y con todo gusto pues pueden ordenarlo también. Hola de nuevo Iván, muy buenas noches. Esperemos que ya no haya problemas ahora con la conexión. Me está jodiendo una astilla, ¿saben? Nunca se les ha metido una astilla así como... Pero es una cosa de nada. Y luego para quitar esas porquerías es... Híjole. Es un fastidio. Y lo peor es que ya la vi, pero no me la puedo quitar. Y duele. No puede ser que algo tan pequeño fastidie tanto. Y ahí está. Yo creo que me voy a tener que aguantar hasta el final del programa para agarrar un... O voy a tener que hacer una pausa más adelante para agarrar una de estas cosas depiladores para podérmela quitar. En fin, pues buenas noches a todas las personas que están conectados nuevamente. Muchas gracias por estar por aquí acompañándome. Ya llevamos 20 minutos de retraso. Y bueno, pues como les iba diciendo ahí en YouTube que se me desconectó esta cosa. La intención de estos videos es poder compartir con ustedes diversos temas que se puedan tratar de una manera un poquito más profunda, una manera un poquito más analítica, o haciendo un poco de introspección, haciendo un poco de análisis
No podría decirlo crítico porque no es un análisis crítico el que estoy haciendo, tampoco estoy haciendo una crítica como tal, simplemente estoy exponiendo un punto de vista que yo tengo en particular con respecto a un tema que a mí me gustaría tratar y con base a eso poder generar un poco de mayor de ideas, un poco de mayor, un poco de mayores ideas en las cuales a ti te corresponde leer, entrar a estas temáticas, investigar, experimentar por ti mismo y darte cuenta de cuál es tu propia verdad en ese sentido. Si estás de acuerdo o no con lo que yo digo, eso es completamente irrelevante hasta el momento en el que tú puedas de alguna manera, pues no sé, experimentar por tu propia cuenta. Si hay algo de lo que te hace, si hay algo de lo que escuchas aquí que te hace sentido, que bueno, si hay algo que no te hace en lo absoluto sentido, pues ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Pero creo que siempre es bueno poder tener diferentes puntos de vista y partir de diferentes aristas sobre una misma cosa para poder crear un diálogo muchísimo más abierto, para poder crear una perspectiva muchísimo más amplia de desde diferentes ángulos sobre un tema en particular. Y el día de hoy quiero conversar, o más bien quiero exponer un tema que a mí me resulta muy interesante, que ya quería a todos ustedes compartirles desde hace tiempo, y tiene que ver con la expansión de la conciencia. ¿Qué es la expansión de la conciencia? Cuando, cuando hablamos en términos de conciencia, muchas veces no podemos llevar este tema a una dureza, o sea, no podemos hablar en un sentido duro de la palabra per se como conciencia, porque todavía existe un debate, inclusive dentro del mundo, el ámbito filosófico, existe un debate en la psicología, en la neurociencia, existe un debate sobre qué es la conciencia, qué es lo que realmente se puede definir como conciencia, cuál es la sustancia detrás de todo eso. Y bueno, pues hay diversas opciones, hay diversos puntos de vista, diversos postulados filosóficos al respecto. Eh, en la antigua Grecia se hablaba sobre la conciencia como el punto de partida del alma, siendo este aquello que habita el cuerpo, sin que sea el cuerpo como tal parte de la conciencia. Es decir, la conciencia es como si fuera, vamos a ponerlo así, si no recuerdo mal, creo que era Aristóteles o Pitágoras, uno de ellos dos, el que decía que el alma, o en este caso la conciencia, porque ellos hablaban de alma, no en términos de conciencia. El alma era aquello que podía, era aquello que le daba movimiento a las cosas que aparentemente son inertes. En el caso del ser humano, la conciencia como tal se podría definir como esta sustancia que nos ayuda a generar pensamientos y nos ayuda a interactuar eh, en la realidad. Podemos tener una percepción de la realidad y con base a la retroalimentación que generamos de esa realidad podemos ir reconstruyendo. Y de ahí en adelante partimos sobre diversas cosas que se van expandiendo en ello, como puede ser la imaginación, los sueños, inclusive si nos vamos más allá en términos un poquito ocultistas, quizás en el asunto este de pues asuntos extrasensoriales, ¿no? Donde la gente es capaz de poder tener clarividencia, poder tener visión remota, poder tener telequinesis, telepatía y este tipo de fenómenos que de alguna u otra manera existen, pero que con los métodos científicos actuales no han sido del todo comprobados. Sin embargo, se abre una gran gama, un gran abanico para hablar sobre en términos de conciencia. Y bueno, en lo que a mí respecta, para mí, la conciencia es básicamente eso, es la sustancia o esta energía que fluye a través de nosotros que nos da la capacidad inherente de poder interactuar a través de nuestro organismo biológico con la realidad y también poder influir sobre ella. Y cuando hablo de interacción, hablo de que nosotros somos seres sensibles, somos seres perceptibles, tenemos una percepción basado en diferentes niveles de eso, de percepción o de conciencia como tal.
Si lo ponemos en términos biológicos, estrictamente biológicos y completamente que tengan que ver con procesos fisiológicos del cuerpo, la conciencia queda limitada a, digamos, a lo que los procesos orgánicos del propio organismo per se puede hacer. El habla, el escucha, el gusto, el tacto, la sensibilidad del aire sobre un ambiente frío, un ambiente caliente, las emociones como tal también, que no son otra cosa más que procesos a nivel neuronal de químicos que están aquí arriba constantemente todo el tiempo en acción y que son los que nos dan esta retroalimentación de la realidad. Eso es a lo que yo lo puedo interpretar como esta interacción que tenemos con la realidad. Pero también cuando hablo sobre el punto de vista en el que nosotros tenemos la capacidad de poder influenciar sobre la realidad, es porque, bueno, aquí se parten sobre muchas cosas, pero puntualmente yo sí soy partidario de la idea de que nosotros a nivel mental somos capaces de poder influir sobre la realidad basado en lo que pensamos, en lo que sentimos, en lo que hablamos y en lo que hacemos. Em, Creo desde mi punto de vista que actualmente todo lo que tiene que ver con estos temas de la ley de atracción y pues ya sabes, ¿no? Todo este tipo de cuestiones que se han puesto muy en boga, muy de moda, han sido de alguna manera tergiversados, han sido un poquito malogrados, han sido un poquito mal interpretados quizás y también han sido de alguna manera vendidos de esa forma, es decir, se han acomodado todos estos conceptos de cómo nosotros somos capaces de poder influir sobre la realidad desde un punto de vista más desde el marketing para poder vender, ¿sí? Y basado en eso, de poder vender, pues entonces se le da una reinterpretación a toda esta serie de conocimientos que después caen en ciertos clichés, ¿no? Entonces, por eso es que digo, no es algo desde ahora, desde siempre, todo lo que tiene que ver con temas espirituales, holísticos, autoayuda, superación personal, desarrollo humano y este tipo de cosas siempre han sido atacados. Sobre todo han sido atacados por la gente muy ortodoxa y muy crítica, la gente que es muy fundamentalista en el sentido filosófico, en el sentido psicológico, en el sentido científico. Porque de alguna manera, pues sí, la filosofía y la ciencia, aunque la filosofía en sus propios ámbitos deja muchas puertas abiertas, no ha dejado por sentado nada, pero sí hay ciertas corrientes filosóficas donde dejan todo muy cuadrado y muy estrecho. Entonces, cuando pones a una persona que al mismo tiempo es muy cuadrada y muy estrecha, no da puerta abierta, no da puerta abierta, perdón, a tener un punto de comparación o un punto de referencia diferente de todo este tipo de temas. Entonces, bien, cuando hablamos en términos de conciencia, yo soy partidario de la idea de pensar que es una sustancia que existe a través de nosotros, que se mueve en nosotros, que básicamente somos nosotros mismos. Porque de otra manera, ¿qué es lo que verdaderamente le da más allá de movimiento y vida al cuerpo o al organismo? Cuando el cuerpo apenas está siendo formado por una reacción química producida por dos células, que es el óvulo y el espermatozoide, las reacciones en cadena que se producen para crear un cuerpo pareciera que están siendo conducidas por una inteligencia superior. Y es que es maravilloso, yo no sé si tú has pensado en ese proceso. Ahorita vas a entender por qué estoy partiendo desde este punto hasta el final, porque es un poquito amplio lo que quiero abordar. Voy a tratar de sintetizarlo de la mejor manera posible para no enredarme tanto y no enredarte a ti tampoco. Yo no sé si tú has puesto a perdón, no te has puesto a pensar en el proceso de creación de un cuerpo humano, inclusive de un propio animal como tal, ¿no? De cualquier ser vivo. Esta reacción química que hay en la unión de dos células, por lo menos en la cuestión que tiene que ver con pues la mayoría de los seres vivos en el planeta Tierra, porque hay otros seres vivos que tienen procesos un poquito diferentes, pareciera que hay una especie de sustancia detrás de todo esto que casi de manera artesanal
forma todo, forma el sistema central nervioso, el sistema circulatorio, el cerebro, el corazón, las arterias, los huesos, los nervios, la piel, los músculos, los tejidos, los órganos, y se vuelve un sistema muy complejo, que tiene por sí mismo una complejidad tan alta y tan elevada de cuestiones tan específicas que desde mi punto de vista es prácticamente imposible pensar que solamente todo esto es el resultado de una cuestión química accidental. Porque más allá de todo eso, cuando vamos creciendo, una vez que nacemos y vamos creciendo y empezamos a absorber de alguna manera información desde el exterior, que lo hacemos desde que estamos en el vientre de nuestras madres, somos todavía más sensibles a lo que es el mundo exterior y seguimos recibiendo información. Nos volvemos cada vez más complejos desde el punto de vista en el que comenzamos a adoptar ideas, a adoptar creencias, cultura, formas de ser, palabras, idioma, entre todo este tipo de cosas. Con el paso del tiempo, estos se van moldeando con respecto a nuestros propios criterios. Ya saben, en la adolescencia pasamos por una etapa en donde pues todo esto de alguna manera constituye una serie de dicotomía en nuestras cabezas y hay un choque, toda una revelación, ¿no? De que ya no puedes estar siguiendo ciertos parámetros y quieres comenzar a imponer los tuyos, comienzas a generar ideas y a partir de todo esto, inclusive desde que somos muy pequeños, hay vestigios de creatividad, hay vestigios de que existe algo dentro de nosotros que se mueve como una sustancia que produce todas estas cuestiones químicas en nuestro cerebro, en nuestro propio cuerpo, para poder realizar cosas, crear una obra de arte, dibujar, pintar, caminar, hacer acrobacias o hacer cosas completamente inimaginables. Y con el paso del tiempo nos vamos volviendo seres cada vez más complejos. Entonces, la conciencia en este sentido, ¿cómo es que comienza a tener forma después de toda una serie de pasos que se van siguiendo? Y realmente, ¿cómo es que existe una expansión? Aquí voy a entrar y voy a hacer un paréntesis un poco amplio en el sentido de que muchas veces cuando hablamos de estos temas espirituales, existen esta serie de clichés que les había comentado hace ratito, en donde no sé si es porque a lo mejor se ha interpretado de una manera muy diferente y a veces creo yo se ha desvirtuado, se ha desviado la idea original de todo esto. La gente piensa que cuando la conciencia se expande es cuando estás en un estado completamente pleno, alegre, feliz y que resultas ser una persona con un disfrute de todas las cosas. Sin embargo, desde el punto de vista donde yo lo veo, me parece que no es más que estar dentro de una zona de confort. Es decir, realmente cuando la conciencia se construye como una parte íntegra de tu persona para poder llevarte a un nivel diferente, a un siguiente grado de conciencia. Es decir, cuando tú estás pequeño, cuando eres un niño, tienes un cierto grado de conciencia. Cuando eres adolescente comienzas a tener otro. Cuando vas avanzando de edad vas abriendo diferentes capas de esa conciencia y la vas haciendo un poquito más amplia. Eso no significa que tu conciencia se expanda, simplemente estás accediendo a un nivel diferente, estás accediendo a un nivel de percepción un poquito más amplio. Pero ¿cuándo es entonces cuando la conciencia comienza a abrirse y comienza a aflorar en tu persona para poder llevar a cabo una transformación muchísimo más grande dentro de ti? ¿Cuándo ocurre esto? Repito, muchas veces se tiene la idea de que el andar vestido de blanco, el andar con amor y paz, ¿no? Así todo bien hippie, bendiciendo a todo mundo y que no pasa nada y solamente pensamientos positivos y todo este tipo de cosas. Mucha gente piensa que es cuando la conciencia está expandida, pero desde mi punto de vista es más bien cuando la conciencia está estancada.
porque estás dentro de un borde o dentro de una limitación de experiencia en donde realmente no estás yendo más allá, simplemente te estás manteniendo sobre una zona de confort, sobre una zona en la cual no puedes de alguna manera verdaderamente experimentar una expansión de ti mismo. ¿Cuándo ocurre entonces la expansión de la conciencia? Desde mi punto de vista, esto ocurre cuando la conciencia en sí misma se contrae dentro de ti. Es decir, tú cuando estás teniendo experiencias humanas, como te lo había dicho desde hace rato, pues eres una entidad sensible, eres una entidad que absorbe información, retroalimenta la realidad y también influye sobre la realidad. Entonces, en ese momento, te vuelves parte de la conexión que existe con todas las cosas. No eres una persona completamente aislada del todo y todo lo que sucede contigo no simple y sencillamente pues no deja, o sea, no influye en lo demás. Eso desde mi punto de vista no es así. Creo que todos de alguna manera estamos conectados con las cosas con las que hacemos, con las cosas que decimos, pensamos, con todo lo que interactuamos en nuestro mundo, la manera en cómo nos tratamos a nosotros mismos, la forma en cómo nos desenvolvemos y el propio diálogo interno que tenemos tiene una injerencia bastante grande sobre la forma en cómo comenzamos a moldear nuestros campos emocionales y nuestros campos psicológicos para poder de alguna manera tener más participación en la realidad. Es ahí cuando tú comienzas a encontrar ciertas cosas en tu vida que le dan propósito y le dan sentido a lo que tú estás viviendo. Y es a partir de ahí, entonces, de cómo tú comienzas a retroalimentarte y comienzas a tomar ciertas decisiones, comienzas a tomar ciertas acciones y comienzas a atribuir ciertas cosas, podríamos decirlo de manera supernatural, para impulsarte a generar un cambio, para poder hacer algo en específico. Sin embargo, cuando estamos en este vaivén de la vida, a veces ocurren cosas. Eh, en el sistema de pensamiento que yo tengo, existen dos maneras en las que los eventos en tu vida se manifiestan. Uno de ellos, y el principal, es porque tú lo estás creando. De una o de otra manera, la conciencia que tú tienes respecto a tu realidad y aquello que estás percibiendo y que estás retroalimentando de manera constante, lo sigues proyectando hacia tu vida. Y lo sigues proyectando de tal forma y a veces, o la mayoría de las veces, de manera tan inconsciente que no te das cuenta, que cuando se te pone de frente la experiencia, simple y sencillamente no sabes cómo abordarla. Y a veces esto se lo atribuyes a que alguien más tiene la culpa, ya sea Dios, ya sea algún espíritu chocarrero, ya sea el diablo, ya sea el vecino que te echó el mal de ojo, ya sea mala suerte, malas vibras o lo que sea. Pero siempre tratas de disuadirte a ti mismo de que algo más tiene la culpa menos tú. Y la segunda forma en cómo hay ciertas experiencias que se presentan en tu vida y que chocan con tu propia realidad es cuando son este cúmulo de creaciones que andan deambulando por ahí y que son cosas de las cuales tú no tienes control en lo absoluto. Y ¡pum! Se te presentan. Y estás ahí. Entonces, tú por un lado, con tu propia conciencia, estás tratando, o más bien, estás moldeando tu realidad. Muchas veces lo haces de manera consciente y otras veces, o la mayoría de las veces lo haces de manera inconsciente y estás moldeando la realidad con tu mente. Y de repente llega una experiencia que se contrapone contra lo que tú estás manifestando o queriendo manifestar. Y pues engrana, embona, y resulta que tienes que pasar a través de ciertas etapas en tu vida en donde la única manera de cómo salir de esto, de cómo salir de estas burbujas de presión, es expandiendo tu conciencia. Voy a ponerlo con un ejemplo que espero sea claro. Suponiendo que, pues no sé, tú tienes una idea sobre ti mismo, sobre tu realidad, sobre aquello que tú eres, o crees tener esa idea. Y basado en eso, pues tienes tu propia forma de ser, actúas de cierta manera, tratas a la gente de cierta manera, y con base a eso tú esperas un resultado.
Esperas que la gente te trate como tú los estás tratando, esperas que las cosas te salgan con base al esfuerzo que tú estás poniendo en ellas. Esto lo platicamos un poquito en el tema anterior de em, meritocracia espiritual, ¿no? Y con base a todo eso, tú vas construyendo todo este diálogo interno que te dice, ok, mi vida se va a ir dirigiendo hacia este rumbo. Y entonces se hace como una especie de esfera que te rodea, ¿no? Y esa es tu conciencia, esa esfera te rodea. Esa conciencia que tú tienes sobre ti mismo y sobre la realidad que estás proyectando y que al mismo tiempo te está retroalimentando, se vuelve pues eso, una esfera, una burbuja, ¿no? Que de hecho muy coloquialmente así se le dice a la gente, ¿no? Tú estás metido en tu burbujita y no puedes salir de ahí. Bueno, eso es tu conciencia, ese es tu grado de conciencia, es tu capa de conciencia en donde estás con cierto nivel y con cierto grado de expansión. Porque tanto como eres consciente solamente de eso, como eres inconsciente de muchas cosas dentro de esa misma burbuja que tú ni siquiera sabes. Es decir, muchas veces tú ni siquiera sabes que eres el resultado promedio de la mayoría de la gente con la que te rodeas. Tú muchas veces ni siquiera sabes que a lo mejor una reacción que estás teniendo hoy en día por cierta situación en específico es basado en eventos que pudieron haber estado muy atrás en el pasado y que eso te provocó generar cierta reacción, ya sea de aversión, de placer, de gusto, de rechazo sobre ciertas cosas, personas, objetos o lugares como tal. Entonces, esa burbuja tiene cierto tamaño, pero de repente llega una situación o se presenta, se manifiesta una situación completamente más grande que esa burbujita en la que tú estás. Como ejemplo podemos poner más o menos esto del tema de la pandemia, ¿no? El tema de la pandemia en donde la mayoría de la gente pues llevaba su vida pues común, llevaba su vida normal, por así decirlo, en estas burbujitas cada quien metidos y de repente llega un evento masivo, llega un evento en escala mayor que mueve y sacude absolutamente todas estas burbujas. Y hablo no del tema tanto como del virus y que si las infecciones y si todo este tipo de cosas, no, a lo que me estoy refiriendo es de todas las cosas que se dispararon a raíz de un evento global como el que acaba de suceder en el 2020 y del que todavía estamos terminando de cruzar, si es que lo estamos terminando de cruzar, y de las consecuencias posteriores que vaya a haber al respecto de eso. Es decir, todo lo que se movió a nivel financiero, todo lo que se movió a nivel geopolítico, todo lo que se movió a nivel inclusive del propio ecosistema, el impacto que tuvo en el ecosistema, el hecho de haber prácticamente detenido la Tierra durante algunos días, eh, todo eso generó una transformación en la realidad y al mismo tiempo generó un impacto dentro de cada burbuja de cada ser humano, dentro de cada burbuja de conciencia de la gente. Algunas personas perdieron el empleo, otras personas pues desafortunadamente fallecieron, otros están pasando por situaciones muy complicadas, otros tuvieron que cerrar sus empresas, otros perdieron prácticamente todo lo que tenían, otros perdieron familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando estoy hablando de que existen dos maneras de cómo tú enfrentas la realidad, uno es por cómo tú lo moldeas y otro es por los impactos de los eventos de los cuales tú no puedes tener control, pero que se ponen allí y chocan con tu propia realidad. Es como tener una esfera más grande. Es como si una burbuja pequeña de estas que tú puedes hacer con jabón y agua entra dentro de una más grande. ¿Sí me explico? Y esta burbuja grande es una situación en especial. Puede ser un problema, puede ser una experiencia pues negativa mala, no sé, una enfermedad, una ruptura de pareja, un desfalco financiero, problemas en tu trabajo, puede ser una situación que muchas veces a lo mejor tú no tienes control de eso. Hay ciertas cosas de las que tú puedes tener control dentro de situaciones así, pero solamente competen a lo que tú eres capaz de controlar y sobre todo eh, de derivar de ello. Es decir, todo lo que tú pienses, sientas, digas y hagas con respecto a esa situación corresponde a ti, pero la situación como tal puede que no cambie, puede que siga igual,
puede que eh, continúe. Es decir, si tú te pusieras en una situación, por ejemplo, en donde vas por, no sé, se me ocurre, la calle, ¿no? Vas caminando por la calle y de repente cae una tormenta, pero una tormenta de aquellas que se viene el agua con todo, viento, granizo. Por el hecho de que tú mantengas cierto grado de conciencia al respecto de ello, no quiere decir que va a dejar de llover, relampaguear o granizar. Va a continuar así porque es algo que tú no puedes controlar. Y aquí no me quiero desviar del tema, pero quiero seguirlo como ejemplo, porque mucha gente podrá decirme, nah, pues no que estás diciendo que somos capaces de cambiar la realidad. Sí, sí se puede, pero no vamos a entrar para allá. Entonces, cuando tú estás en una situación que no puedes controlar, lo único que te compete a ti es el cómo tú vas a reaccionar con respecto a eso. Pero eso no significa que la situación que se está contraponiendo contra lo que tú estás desarrollando en tu mente cambie. Pero entonces, ¿cómo puedes avanzar a través de eso? Expandiendo tu burbuja, expandiendo tu conciencia. ¿Y cómo haces eso? ¿Cómo llegamos a expandir la conciencia? Porque aquí repito, desde mi punto de vista muchas veces la gente se confunde que cuando la conciencia está expandida es cuando todos estamos plenos y estamos en living la vida loca, ¿no? En un estado hippie de amor y paz a todo el mundo, amamos a todos y la vida es bella y todo es bello y todo se te hace bonito y todo lo ves positivo. Pero realmente es porque ya llegaste a un borde de esta burbuja de conciencia, en donde pues ya estás en esa plenitud, pero no te estás expandiendo, estás estancado. La expansión de la conciencia se produce entonces cuando en principio la contraes y en esa contracción a lo que yo voy con esto es que comienzas a hacer introspección, comienzas a hacer autoanálisis, comienzas a hacer una serie de cosas de ir hacia adentro de ti, ir inclusive muchas veces hacia atrás en el pasado para encontrar la respuesta de cosas del por qué hay ciertos resultados que no se están dando en tu vida. No estás pudiendo lograr ciertas metas, hay cosas en el entorno que no puedes controlar, a veces parece que las cosas se te salen de control cuando en realidad probablemente nunca tuviste el control, simplemente tuviste esa sensación de tener el control porque tú te sentías pleno. Pero digamos que se abre una reacción en cadena en donde comienzas a tener situaciones donde pues simple y sencillamente tú ya no puedes tener control de nada. Y entonces comienzas a retraerte, te vuelves una persona retraída, pues por eso se le llama así. Y en ese ser retraído, muchas veces, yo no sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado cualquier cantidad de veces, de hecho, pues muchas veces lo he platicado aquí, en esas experiencias que uno tiene cuando se comienzan a desarrollar eventos en la vida en donde se ponen las cosas muy difíciles. Yo soy de las personas que completamente me contraigo. No me gusta pedir ayuda, no me gusta externarlo así tan grande, ¿no? Que todo el mundo se entere de qué me está pasando, o sea, no. A veces puedo a lo mejor dar manifestaciones de ello, pero no me gusta que todo el mundo se entere o que tenga los detalles de qué es lo que me está sucediendo. Porque creo que es precisamente aquí, en este punto, en donde cuando tú estás atravesando una situación completamente desafiante y comienzas a contraer esa burbujita, es precisamente para reestructurarlo todo. Y es ahí como cuando el mismo universo, el mismo sol o la misma naturaleza hace una inhalación para después expulsar, una exhalación tan grande. Creo que a nivel de conciencia nos ocurre exactamente lo mismo. Cuando nos comenzamos a contraer, muchas veces caemos en la trampa de que en esa contracción pues nos enredamos con pensamientos negativos, nos enredamos con el mandar a la chingada a todo mundo y sentirnos mal y pensar que nada va a salir bien y no encontrarle solución a las cosas, hacer una tormenta en un vaso de agua y hacer todo este tipo de cosas, ¿no? Que muchas veces conlleva a veces en situaciones contraproducentes cuando no llevas cierta guía o no te haces consciente precisamente de lo que yo decía hace rato, que mucho de lo que
tú has producido en tu vida tiene que ver contigo, y la única manera en la que tú puedes atravesar de eso es de cómo vas a reaccionar y cómo te vas a expandir. Entonces comenzamos a contraernos y la expansión entonces comienza a suceder en ese proceso de dolor, en ese proceso de depuración, en ese proceso de analizarnos a nosotros mismos y en ese proceso de comenzar cuando nos empiezan a caer los veintes, ¿no? Que muchas veces son muy duros porque deben de ser muy honestos, muy francos, muy crudos de las cosas que hemos omitido, de las cosas en las cuales hemos sido negligentes y en las cosas en las cuales hemos desatendido por completo por estar pensando en que tenemos el control de todo, cuando muchas veces no lo tenemos. Y de repente te cae el 20 y dices, sí, güey, ya sé en que la estoy cagando, ya sé en que la cagué, ya sé dónde metí la pata, ya sé que no estoy haciendo, o ya sé que dejé de hacer, o ya sé que estoy haciendo de manera equivocada. Y entonces entras en ese proceso de reestructurarte. Muchas veces caes completamente en la lona y a veces no te dan absolutamente ganas de hacer un carajo, no quieres hacer absolutamente nada. Y está bien. Una de las grandes cosas que yo he aprendido a lo largo de muchos años es dejar que fluya. Es dejar que todo este proceso de la conciencia, cuando comienzas a retraerte a ti mismo, comienzas a contraer todas esas ideas, todas esas emociones y toda esa energía que tú lanzaste hacia adelante, comienza a regresar hacia ti. Es bueno dejarlo pasar, o sea, es bueno dejar que entre y que tú tengas esa capacidad de autocriticarte a ti mismo, no de autoflagelarte, de autocriticarte a ti mismo y de entender en dónde está, no tu falla, sino más bien en dónde estás haciendo omisiones, en dónde te faltó poner más énfasis, en dónde te faltó tener más enfoque, o a qué le deberías de quitar enfoque, en dónde reenfocar tus cosas, tus pensamientos, tus emociones, tus acciones, la forma en cómo te conduces. Y con base a eso entonces tú puedes reestructurar tu vida, puedes comenzar a reestructurar aquello de lo que no estás completamente contento. Ahora bien, cuando se trata de una situación completamente adversa, que es una burbuja más grande que la tuya, entonces tienes que comenzar a expandirte para tener alcance de poder ampliarte hacia ese panorama, hacia esa situación como tal. Y cuando tú haces esta expansión de conciencia, donde comienzas a soltar, primero a procesar, a reconocer, a procesar y a soltar y reconstruirte a ti mismo en tus propias ideas, tus propias emociones, tus propias palabras y tu propia actitud para poder hacer las cosas, entonces es cuando te expandes, es cuando creces, es cuando comienzas a traspasar esta barrera, esta burbuja que de repente se había sentado ahí y había prácticamente te había absorbido y había absorbido precisamente la burbuja en la que tú estabas, en tu conciencia, en tu pequeña burbujita de conciencia. Entonces cuando tú te contraes y de repente te vuelves a expandir, te haces más grande que todo eso. Es por eso que hoy en día, a pesar de muchas de las cosas que han sucedido con la situación de la pandemia y todo lo derivado del 2020, que fueron una serie de eventos bastante pues intensos y que se siguen dando, o sea, seguimos teniendo eventos bastante interesantes y vamos a seguir teniéndolos. A raíz de eso, mucha gente encontró el cómo poder reinventarse a sí mismos, el cómo poder expandir su conciencia después de una contracción. Es decir, yo he visto infinidad, ahorita ya lo he visto infinidad de gente que no se dejó vencer, gente que perdió el empleo y ya puso un negocio, o gente que tuvo que cerrar un negocio pero ya está abriendo otro, o gente que tuvo que desarrollar alguna idea para poder comerciar a través de internet, poder crear algún servicio, alguna aplicación, gente que se metió a estudiar, gente que se puso a escribir, no sé, libros, o gente que empezó a crear contenido, gente que empezó a hacer cosas completamente diferentes en una situación que aparentemente era completamente adversa y que era una burbuja más grande que de alguna manera la mayoría de nosotros no teníamos control. Porque vamos, aquí cuando estamos hablando de un evento global provocado, y no me voy a meter a detalle ahorita en esto porque no tengo que hacerlo, ya lo hice a lo largo de todo el 2020,
y si quieres saber más del tema puedes revisar toda la serie de videos que hay acá. Em, Cuando estamos hablando de un evento global que fue provocado por ciertos intereses políticos y económicos, son cosas de las cuales tú no puedes tener control. Es decir, no puedes, bueno, lo puedes hacer, pero pues no sé qué tanto resultado tengas de ir a pararte enfrente de la casa de los Rockefeller o de los Roche, alimentarles la madre para por una situación tan adversa, pero eso definitivamente no va a cambiar nada. O puedes contraerte hacia ti mismo, reestructurarte, cambiar esa conciencia que ya había de alguna manera pues teniendo su propia estructura, reinventarse y volverse a expandir. Yo lo veo como un proceso de naturaleza en el cual si tú entiendes cómo trabaja la naturaleza en ese sentido, creo que podría ser más fácil que lo apliques a tu vida. Por ejemplo, el Sol tiene sus propios ciclos eh, de explosiones, ¿no? Y a veces no tiene casi nada de actividad, es decir, se expande, se contrae. La Tierra, bueno, no físicamente, pero tiene ciertas manifestaciones de campos geomagnéticos de que se expanden y se contraen. Eh, las propias manifestaciones de la naturaleza, ¿no? Las tormentas y este tipo de cosas, todo sopla, se detiene y vuelve a soplar. Nosotros, en nuestro propio proceso de respiración, exhalamos, inhalamos y volvemos a exhalar. Creo que en el sentido, hablando en términos de conciencia, es exactamente lo mismo. Y para que tú puedas tener esa expansión con la finalidad de que puedas atravesar alguna situación en específico que hoy en día te pueda a lo mejor estar provocando eh, que te pueda estar anclando en una realidad que no quieres, lo único que necesitas hacer es contraerte y volverte a expandir. Ahora, este proceso de contraerte y volverte a expandir, ¿cómo lo puedes trabajar? Ya para empezar a cerrar el tema. He dado una serie de técnicas en diferentes videos, pero lo voy a resumir aquí de manera muy concreta. Creo que hay tres cosas que tú puedes hacer puntualmente para poder afinar esa, esas habilidades de poder contraerte y expandirte a nivel de conciencia y poder transformarte. Entonces, porque cuando tú expandes tu conciencia, cuando tú expandes esa burbuja que al final del día es parte de ti o eres tú mismo, eh, es porque eres capaz entonces de recrearte, eres capaz de ahí volvemos a lo del principio, eres capaz de tener influencia sobre la realidad. Y no importa qué tanto pueda venir desde afuera, no importa qué tantas proyecciones exteriores pudieran estar chocando con tu propia realidad. Tú puedes siempre tener la capacidad de manejar lo que a ti te corresponde. Y estas tres cosas son muy básicas. La primera es hacer contemplación, hacer meditación, hacer algún tipo de contemplación. Desde mi punto de vista, el que es más efectivo es la observación. La contemplación basada en la observación y la respiración, que es lo más básico. Simplemente detenerte unos cuantos minutos durante el día a respirar y observar y estar consciente de ti mismo, de ese proceso de respiración para poder liberar pensamientos que están ahí dándote vueltas todo el tiempo. Al principio puede ser que no te resulte tan sencillo, pero con la práctica te vas a dar cuenta que va a ser muy fácil. Esa es la primera. La segunda, que cuides mucho el tipo de contenido que absorbes. Si eres de las personas que eh, consume demasiadas noticias, bueno, tu conciencia va a estar sostenida basada en una información exterior y ahí se va a quedar, hasta ahí va a estar limitada. Si eres de esas personas que ven demasiadas noticias en la televisión, ahora pues bueno, en las redes sociales y todo esto, y que son noticias muy negativas, si no tienes el suficiente criterio para simplemente tomarlo como viene, soltarlo y dejarlo ir, pero te enganchas demasiado, por ejemplo, ahora
con la gente, ¿no? Con temas del presidente, que si el cacas, que si no sé qué, que si todo este tipo de tonterías, te estás, te estás sumergiendo en una conciencia social que te va a absorber y te vas a quedar ahí y te vas a estancar. Vas a ser partícipe de eso también y esa realidad se te va a devolver hacia ti. Todo eso que tú ves en las noticias sobre violencia, sobre secuestros, sobre desapariciones, narcotráfico, todo este tipo de cosas, no significa que te hagas de la vista gorda, no significa que te hagas como si no existiera, que estás en Alicia en el País de las Maravillas y demás. Significa en que sí, evidentemente vives en un mundo en donde ese tipo de cosas existen, pero basado en el fundamento en el que si tú estás constantemente concentrado en esas cosas, eso es lo que vas a manifestar en tu vida tarde o temprano. Entonces, si observas demasiada información nociva, tóxica, los resultados en tu vida van a seguir siendo nocivos y tóxicos. Esto va muy de la mano también con el tipo de gente con la que te juntas. Si constantemente estás con personas que solamente se dedican a hablar de este tipo de temas, que pues en sus vidas no tienen nada realmente benéfico que promover, pues de entrada yo te diría, pues tienes que echarte una checadita a ti para ver qué tanto haces match con ellos, del por qué pues realmente te gusta estar con ellos y por qué sigues metido en una situación así. No te estoy diciendo que los abandones, que los dejes, que los despidas, que te deshagas de esa gente, pero sí puedes evitar el hecho de tener conversaciones que sigan retroalimentando un sistema de pensamiento que mantiene tu conciencia estancada. Y por último, la tercera, bueno, más bien dentro de la segunda, cambia el contenido que estás absorbiendo. Siempre lo he recomendado, siempre he dicho que puedes leer, ¿no? Que puedes tener buenas lecturas, puedes hablar, perdón, puedes escuchar lecturas muy buenas, puedes leer libros muy buenos, puedes ver conferencias muy buenas de buenos oradores, no necesariamente de motivadores, no necesariamente de estos gurús que ahora todo el mundo ya siente gurú, sino hay gente que tiene verdaderamente buenos diálogos y verdaderamente buen contenido que puede a lo mejor ayudarte a aterrizar muchas de las ideas que tratas de tener o que quieres desarrollar más hacia adelante. Y por último, el tercero, definitivamente, y esto es algo que yo más recientemente y mejor que nunca he podido comprobar, el hecho de que tienes que cuidar de tu propio cuerpo, de tu propia salud. Em, yo me he dado cuenta muchísimo ahora a raíz de que cambié completamente mi alimentación desde el año pasado para acá. Los resultados no solamente a nivel físico que he tenido, sino los resultados de que la salud que te provee de eso, el poder tener un cuerpo más fuerte, más resistente, con mayor condición física, eh, prácticamente te rejuvenece. Eh, Y es que debes de entender que el recipiente de tu conciencia, el cual es tu cuerpo, necesita estar sano, necesita estar lo mejor cuidado posible para que los neurotransmisores que utiliza tu cerebro y todo el organismo como tal, el sistema central nervioso, la sangre, todo esté en un estado óptimo para que tú mismo puedas lograr estas expansiones de conciencia de una manera muchísimo más lúcida, más efectiva y no simplemente con la necesidad de que alguna situación exterior te esté abrumando para que lo puedas hacer. Lo puedes hacer sin necesidad de que esté ocurriendo un evento magnífico, ¿no? Y completamente inesperado. Lo puedes desarrollar a conciencia. Entonces, definitivamente tienes que cuidar tu alimentación, tienes que comenzar a tener actividad física diaria y debes de alinear estas tres cosas. Basado en estas tres cosas, en estos tres aspectos de mente, cuerpo y espíritu prácticamente, eh, es ahí como creo yo que tú puedes lograr una expansión de conciencia muchísimo más amplia. Comienzas a salirte de tu zona de confort, comienzas inclusive a dejar de pensar y te das cuenta que cuando tú ya te sentías pleno, gozoso y demás, siempre hay un grado más hacia allá.
Porque no era el estar expandido a nivel de conciencia no significa que lo tengas todo y que todo te salga fácil y que todo esté color de rosa. El estar en una expansión de conciencia es como cuando el músculo se desgarra para poder crecer. Para la gente que hace, no sé, halterofilia, ¿no? O la gente que es atleta. Sabe perfectamente que el músculo se tiene que desgarrar para poder crecer. Nuestra conciencia es igual. Nuestra conciencia se tiene de alguna manera que desgarrar para poder crecer, para poder expandirse. Pero todo esto va en función de que tanto lo quieras hacer tú a nivel de conciencia o que tanto una situación externa te va a empujar a ti a hacerlo. Porque solamente tienes dos opciones. O te empujas a ti mismo hacia hacerlo y expandirte más, o una situación externa te va a presionar tanto que si tú no respondes ante ello vas a terminar o aplastado y ahogado o puedes trascenderlo y expandirte. Puedes hacer que esa burbuja que se puso por encima de ti truene y tú salir completamente de eso, como lo hacen las mariposas con sus crisálidas, ¿no? Como lo hacen las orugas cuando están en este proceso de volverse mariposas, romper y expandirse y abrir tus alas. A lo mejor se oye bastante romántico y metafórico, pero si lo llevamos a un terreno de la realidad, creo que así es. Si tú te das cuenta de esto y eres capaz de entender la, la magnificencia de este proceso de poderte expandir, probablemente te lo tomarías más en serio. Ahora, no estoy diciendo que, puta, yo ya estoy súper expandido. No, güey, yo todos los días termino de cumplir mis propios procesos, todos los días, en todo momento, siempre estoy de alguna manera, es que es lo que te digo, cuando comienzas a hacerlo de manera habitual y comienzas a llevar a cabo la práctica en ello, de repente se vuelve parte de tu vida. Entonces, estás constantemente eh, argumentando sobre tus propias acciones y sobre tus propios pensamientos y sobre tus propias palabras y emociones, y ya no simplemente los disparas por disparar, tratas de acomodarlos en ciertos lugares en tu nivel de conciencia que tienes para poderlos trabajar. Y es ahí donde el trabajo personal se vuelve muy importante, porque nadie más lo va a poder hacer lo va a poder hacer por ti, lo tienes que hacer tú. Evidentemente siempre puede haber algún guía, puede haber un facilitador, puede haber una persona que te ayude a entender cómo son estos procesos, eh, o por lo menos guiarte en el camino, porque realmente el entendimiento va a venir cuando tú ya lo atravieses, eh, pero al final del día vas a ser tú el único que puede llevar a cabo la tarea de tener este proceso de expansión. Ahora bien, para finalizar y para cerrar, para ponerles por acá un pequeño eh, un pequeño anuncio y ya ir cerrando el tema, contestar preguntas si es que tienen o comentarios y ir por un depilador porque esta madre me está alterando bastante, me duele mucho la astillita esta que tengo. Este, Me gustaría que entendieras eso. El proceso de expandir tu conciencia no solamente es cuando te sientes completamente pleno. Para mí, desde mi punto de vista, cuando estás en esa situación, qué bueno que lo estás, pero es cuando ya llegaste a tu límite, cuando ya llegaste al borde de tu propia conciencia, y ya no estás creciendo, estás estancado. Y desde mi perspectiva, la autorrealización es cuando contraes todo eso y te vuelves a reconstruir a ti mismo, te vuelves a transformar, te vuelves a reinventar, te vuelves a te vuelves a meter en este trip de trabajo personal sobre tus propios procesos en tu vida y desarrollas un nuevo tú. Pero eso lo vamos a estar tratando en otra ocasión. eh, y para finalizar es eso. Son creo que tres cosas muy puntuales que tú puedes hacer. El, em, el acto de contemplación para poder ayudar a tu cerebro a estabilizarse y que todo tu sistema mental pueda tener un equilibrio
más de facto, el cuidar qué es lo que consumes a nivel información y también cuidar qué es lo que consumes a nivel físico en cuanto a la alimentación. Hoy en día, de hecho, yo creo que no sé si en estos días se vaya a poder, porque no me había puesto a organizarlo bien, pero probablemente este sábado se pueda, voy a ver si se puede. Vamos a tener un especialista en nutrición, no nutrición, en alimentación consciente. Lo dije mal, perdón. Vamos a tener un especialista en alimentación consciente que nos ayude a entender un poquito más de estos procesos. Eh, para que entiendas, ¿no? Que sí, el hecho de las cosas que tú te metes a tu cuerpo, la alimentación que tú te das, eh, infiere mucho en cómo te vas a desenvolver en tu entorno. Es por eso que, por ejemplo, la gente que pues consume sano, pues de alguna manera sí, pues es sano, es más activa, es más despierta, más hábil, más ágil. Mientras que una persona que está sumida en las drogas o en el alcoholismo o en una muy mala alimentación son más aletargados, tienen pues hay algunas situaciones de inteligencia emocional, ¿no? Entre muchas otras cosas, pero todo creo que eso es un proceso y también el hecho de que tengas actividad física que pueda fortalecer tu cascarón donde está contenida tu conciencia y tu alma, pues es aquello, es eso lo que te va a ayudar de alguna manera a poder hacer que tus procesos de expansión de conciencia puedan tener, puedan ser precisamente más conscientes, ¿va? Los voy a dejar con un pequeño statement acá, en lo que me voy a quitar esta madre y ahorita regreso. Váyanme poniendo sus comentarios aquí abajo, preguntas si tienen, con todo gusto las vamos a contestar. Adquiere mi libro, El Camino del Maestro, en su nueva edición 2020 corregida y aumentada. Disponible para Amazon Kindle y versión PDF descargable. O sé de los primeros 100 en recibir un ejemplar físico autografiado. Se hacen envíos a todo el mundo. Además, incluye un manual de trabajo de 21 días con ejercicios prácticos y podrás acceder a material audiovisual guiado. Visita la tienda de Facebook de Shiny the Mice para conseguir tu copia. Recuerda, date cuenta de que el único maestro eres tú mismo. Si aún no te has suscrito a mi canal de YouTube de Sistema.0, ve ahora mismo y suscríbete. Activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que yo suba nuevo contenido en esta plataforma. Aquí vas a poder encontrar bastantes videos y mucha información de valor que seguramente va a ser de utilidad para ti en tu despertar espiritual, en tu desarrollo personal y para muchas otras cuestiones que tienen que ver con el día a día. Vas a poder encontrar algunos podcasts, algunas entrevistas, algunos blogs y algunos otros materiales como un seminario completo de 4 horas sobre la revolución de la conciencia y algunas masterclass que te van a ser de mucha utilidad. Ve ahora mismo, suscríbete a Sistema.0, donde tú eres el origen de todas las cosas. Te veo allí. Bueno, ya estoy de vuelta por acá y yo me sigo peleando con esta madre porque, perdonen, es que de verdad ya me desquició el estar sintiendo la astillita esta. Dios. Bueno, váyanme poniendo sus comentarios. ¡Ah! Váyanme poniendo sus comentarios y ahorita en un momentito más, yo los leo. Ay, güey, a ver, dice Diana Reyes, no me imagino un Buda o Cristo vendiendo su sabiduría. ¿Y eso qué tiene que ver? No entiendo. No me imagino un Buda o un Cristo vendiendo su sabiduría. No, pues yo tampoco, pero cualquier libro sobre budismo o sobre Jesús te cuesta una lana. Fernando Rudy dice, ¿para cuándo el segundo libro? Todavía no empiezo a trabajar en él, pero ya sé de qué se va a tratar.
ya sé cuál es la temática que va a seguir. Y en lo personal pues me estoy preparando para eso también porque quiero que el segundo libro sea muchísimo más profundo, que sea más amplio en muchas cuestiones y conceptos. No quiero que sea ya tan abierto, tan ligerito. Quiero que sea un libro un poquito más metido en una situación más profunda y que tenga un lenguaje más estructurado por el tipo de temas que voy a tocar. Entonces, de hecho, pues estoy por ahí preparándome. Me va a tomar tiempo, pero lo más probable es que me meta a hacer una maestría en filosofía para esto. Sí. Bueno, Samuel dice, también puedes meterte un enteógeno. Pues miren, aquí les voy a hacer un anuncio de algo que voy a hacer que no lo había considerado, pero creo que es importante que lo haga para saber y tener la experiencia propia y entonces poder dar mi opinión al respecto. Yo les había dicho y la gente que me conoce sabe que yo no soy de meterme absolutamente ni madres. O sea, yo estoy muy... De hecho, por eso lo voy a hacer, porque yo estoy muy en contra ahora de que todo el mundo se quiere meter ayahuasca y se quiere meter sapo y se quieren meter, ¿cómo se llama? Shanga y meter todas estas madres, ¿no? Que para tener experiencias de expansión de conciencia. Desde mi punto de vista eso no es expandir la conciencia. Accedes a otra, como te decía hace rato, accedes hacia otra capa de la conciencia, pero no expandes tu conciencia, eso no tiene nada que ver, y de hecho hace rato lo dije. Una cosa es que estás en diferentes capas de conciencia y otra cosa es que la expandas. No es lo mismo. Desde mi punto de vista no lo es. Y por cómo lo he trabajado yo desde hace muchos años, no es lo mismo expandir tu conciencia que estar en diferentes capas de conciencia. Entonces, como yo estoy muy en contra de todo eso, lo voy a hacer. Lo voy a hacer por ahí, de hecho lo vamos a hacer con mi querido Samuel Ledesma. Tengo planeado ir a la Ciudad de México por ahí de abril. Y uno de mis planes es, eh, no sé, a lo mejor probar ayahuasca o esta Oshanga, alguna de estas cosas, porque quiero experimentarlo. Y con base a mi experiencia propia, entonces ya podré yo dar un argumento más digno, ¿no? Porque no me gusta nada más hablar al aire. Y no me gusta criticar nada sin haberlo experimentado. Fernando, en tu experiencia, ¿cuál ha sido la persona más precoz ¿qué? En tu experiencia, ¿cuál ha sido la persona más precoz en edad que hayas conocido con esta característica y a qué lo atribuyes que lo logrará? ¿A qué te refieres, Fernando? Si me puedes replantear la pregunta porque no entiendo muy bien. Dice, a ver, en tu experiencia, ¿cuál ha sido la persona más precoz en edad que hayas conocido con esta característica? ¿Cuál característica? ¿Y a qué lo atribuyes? Supongo que quisiste escribir que lo logrará o que lo lograra. Si nada más me lo replanteas ahí otra vez, o sea, ¿cuál característica a qué te refieres? Con todo gusto te contesto. Entonces, bueno, pues eso, la idea de experimentar con este tipo de sustancias va a ser para tener la experiencia propia, es decir, em, creo que ya lo dejé claro y a lo mejor estoy siendo muy repetitivo en el sentido de que para mí una cosa es acceder a una capa de conciencia y otra cosa es expandir tu conciencia, son cosas completamente diferentes. A lo mejor el resultado de acceder a una capa de conciencia que no conocías te puede ayudar a expandir, pero no significa que lo estás expandiendo nada más por el hecho de acceder a una capa de conciencia. Es por ejemplo los sueños. Los sueños de hecho es un tema bastante interesante y bastante inquietante porque siguen siendo causa de estudio los sueños. No se sabe exactamente con precisión qué es lo que ocurre dentro de la conciencia o dentro de los procesos mentales cuando una persona
está soñando y cuando una persona tiene sobre todo sueños lúcidos. O sea, em, porque aquí hay, por ejemplo, hay dos tipos de experiencias muy diferentes en cuanto a lo que son los sueños. Una cosa es despertar dentro del sueño y tener un sueño lúcido, y otra cosa es que estés que tú tengas la percepción de estar soñando, pero no estás realmente soñando, estás en otra dimensión, estás en otro plano de conciencia. Que de hecho el sueño como tal, pues es un plano de conciencia completamente diferente a lo que nosotros estamos, con el que nosotros interactuamos. Eh, el fenómeno de bilocación o de viajes astrales o el fenómeno de visión remota también por sí mismo son planos de conciencia diferentes y no por eso significa que te estás expandiendo. No sé si me doy a entender. Em, Fernando Rudy, expansión de la conciencia. A ver, en tu experiencia, ¿cuál ha sido la persona más precoz en edad que hayas conocido con esta característica de expansión de la conciencia? Ah, ok. Em, pues yo creo que, o sea, mira, yo te lo podría, yo te hablaría desde mí mismo, que a mí todo este tipo de cosas me ocurrieron cuando, no sé, desde los 8 o 9 años, pero viéndolo desde afuera y viendo hacia otras personas, lo veo en mis hijos, igual desde los 5 o 6 años de edad, ¿no? Porque repito, aquí el tema de expansión de conciencia no tiene que ver nada más con un asunto de creer que estás desarrollando. Una cosa también, eso es otra, ¿no? Cuando desarrollas habilidades psicoquinéticas o psíquicas, eso no significa que estás expandiendo tu conciencia, simplemente estás accediendo a diferentes áreas de tu cerebro en donde los neurotransmisores son capaces de tener o generar campos electromagnéticos abiertos dentro de tu organismo, o biomagnéticos más bien. Y eso te da de alguna manera ciertas habilidades. Pero eso no significa que sea una persona con la conciencia expandida. Entonces, para mí, la expansión de conciencia se da en función de cómo tú eres capaz de reconstruir tu realidad en función de lo que crees que ya sabes, sino más bien en función de lo que todavía no te has dado cuenta que eres capaz de transformar. Em, Cuando te vuelves consciente, cuando te vuelves una persona consciente de que eres capaz de y tienes acceso a ciertas áreas de conocimiento dentro de ti mismo para poder emplearlas en tu vida y poder desarrollar cosas diferentes, es ahí cuando viene ese crecimiento en la conciencia. Y creo que nos ocurre a todos en general desde que somos muy pequeños, pero es un proceso del cual pues nadie nos dijo nada. O sea, no es un proceso que alguien nos haya explicado. Entonces, como nadie nos lo explicó, cuando ocurre no nos damos cuenta. ¿Sí me explicó? El asunto es darte cuenta para que tú lo puedas hacer de manera consciente. Es decir, lo hagas a discreción. Samuel dice, básicamente te enfrentas a tu inconsciente y a veces llegas a integrarte con el inconsciente colectivo. No sé, viejo. Lo voy a experimentar y vemos. O sea, me puedes decir muchas cosas, pero yo sigo este, sentado en mis propios fundamentos. O sea, em, porque aquí va otra cosa. Una cosa es el subconsciente, otra cosa es el inconsciente y otra cosa es en lo que yo le llamo más bien la conciencia colectiva. Pero creo que son tres planos completamente diferentes. Y Anet Segovia dice que le falta mucho. Pues yo no sé si te falta mucho. Yo insisto, creo que lo vivimos desde que somos pequeños y en cierta medida todos pasamos a través de eso, pero no nos damos cuenta. El problema está en dos cosas. En cuando crees que ya estás completamente pleno o en cuando no te sientes capaz de serlo. O sea, en que eh, no te sientes capaz de,
de creer que puedes llegar a un siguiente grado o nivel, porque nadie te dijo, pero a lo mejor ya lo atravesaste y no te diste cuenta de eso. Em, y basado en ello, pues yo creo que muchas veces la gente tiene ciertas ideas equivocadas, ¿no? Pero creo que todos lo hemos vivido de alguna u otra manera. Y bueno, gente, pues si ya no tienen más comentarios, creo que podemos cerrar el tema por hoy. Tuvimos fallas técnicas para transmitir por YouTube, así es que pues ni modo, vamos a hacerlo por acá. Nada más que lo voy a hacer principalmente desde la página de Sistema Punto Cero en Facebook, precisamente, que si ustedes no saben de qué les estoy hablando, pueden irse a... Diablos, ¿dónde está? A ver, déjenme ver. Este es el canal. Ahí está. Digo, para quienes están aquí en Shiny y demás, pues ya saben, ¿no? Pero para quienes no, en Sistema Punto Cero, por aquí les está apareciendo. Vayan, denle me gusta, ahí voy a empezar a subir más publicaciones y a la brevedad también en YouTube voy a subir pues algunos contenidos que creo que les puede resultar interesantes. La idea de hacer live streams en YouTube creo que es buena. Voy a ver qué demonios puedo hacer ahí con la configuración para que pues no esté lagueando tanto el asunto. Pero bueno, gente, espero que les haya gustado el tema del día de hoy. Déjame saber qué es lo que tú opinas respecto al tema de la expansión de la conciencia, cómo lo ves tú, qué es lo que percibes, qué consideras que es. Em, Déjamelo acá abajo en los comentarios. Yo leo siempre todos los comentarios, leo todo lo que escriben. No necesariamente significa que vaya a responder a todo, pero leo absolutamente todo lo que la gente comenta. Eh, y pues también déjame en los comentarios qué otro tema te gustaría que tratara de este tipo. Para que bueno, pues lo estemos por aquí platicando. La siguiente semana voy a estar hablando sobre otro tema en particular. Todavía no decido cuál es, por eso no le he puesto título, pero se los voy a dejar saber a principios de la semana. ¿Sale? Y como siempre, cada jueves a las 10 de la noche por aquí vamos a andar. Espero que este sábado podamos tener una pequeña entrevista con mi queridísima amiga Alma Briseida, hablando sobre alimentación saludable y consciente y que nos ayude a entender también este proceso, ¿no? Bueno, pues les mando un abrazo muy grande. Los últimos comentarios, Fernando Rudy. Las nuevas generaciones podrán acceder más pronto a una expansión por su genética distinta a la que rola ahora. Yo no soy partidario de la idea de que la genética es una limitante. Porque si ese fuera el sentido, yo te diría que nunca hubiéramos llegado a tener grandes pensadores en el pasado. Entonces, para mí eso no representa una limitación. Porque la conciencia siempre va más allá de lo que cualquier situación genética se pueda, de lo que cualquier situación genética pudiera delimitar. Tanto así que digo, ahorita no lo hablé de ello, pero toqué un poquito el tema así con, por ejemplo, de los animales, ¿no? Cuando se crea una vida animal, no sé, un perrito, un gatito o algo, ¿ellos tienen conciencia? La ciencia dice que no. La ciencia dice que ellos no razonan. Sin embargo, más recientemente vemos que muchos de ellos se comportan de maneras más racionales que inclusive muchos seres humanos. Entonces, creo que por ahí hay un tema muy interesante, pero lo vamos a hablar en otra ocasión. Janet dice nada que ver con el otro tema, pero algún día podrías hablar de culturas y civilizaciones antiguas. Yo creo que ya no. A lo mejor en alguna ocasión, pero desde mi punto de vista ahorita no son temas que a mí en lo particular me llamen la atención, eh, porque no tienen ningún caso. O sea, a menos de que le encuentre algo que pudiera ser, que sienta yo que dé algo de valor, porque, o sea, para hablar de culturas y civilizaciones antiguas, ahí tienes 20.000 videos en YouTube que te hablan de eso y puedes elegir el que más te guste. Entonces, yo creo que hacer uno yo por mi cuenta no va a contribuir en absolutamente nada. Samuel, un abrazo hermano, un abrazo gente a todas las personas que estuvieron conectadas, muchas gracias a todos por su confianza, gracias por acompañarme, nos vemos la siguiente semana, jueves y el sábado vamos a ver nada más si mi querida Alma nos puede acompañar por acá, se los voy a estar poniendo al día de mañana.
Manténganse a salvo, cuídense mucho. Acuérdense siempre de pues de estas tres cosas que les mencioné. Contemplen, cuiden lo que consumen, lo que le entregan a esta cosa que está acá arriba, y cuiden también lo que consuman para su cuerpo. Y hagan ejercicio, ámense mucho, den muchos abrazos, muchos besos, y no contengan absolutamente nada, porque no sabemos a ciencia cierta qué pudiera pasar el día de mañana, y a lo mejor te vas a quedar con las ganas de decirle a alguien que lo amas o que la amas. Entonces, no te guardes nada para mañana, porque nunca sabes cuándo va a ser el último día que vas a poder ver a una persona. Gente, muy buenas noches, que descansen. Hasta pronto. Si aún no te has suscrito a mi canal de YouTube de Sistema.0, ve ahora mismo y suscríbete.